Buenas noches, estimados asistentes. Mi nombre es Jorge Machuca Vilches y tengo el agrado de poder estar con ustedes para hablar de un tema fascinante. ¿Trabajas por dinero o haces que el dinero trabaje para ti? Este tema es un tema muy importante porque tiene que ver con un concepto clave que les voy a mostrar acá, que se llama la libertad financiera. La libertad financiera es cuando la persona eh, tiene la posibilidad de ya no vivir como un esclavo por sus obligaciones. La libertad financiera viene cuando uno va cumpliendo con sus obligaciones. Por ejemplo, mira, los hijos. Los hijos son para todos nosotros una obligación. El que menos en esta reunión probablemente tiene hijos. Entonces, cuando uno tiene un hijo, técnicamente tiene una responsabilidad financiera. Desde que el hijo tiene 0 años hasta que el hijo acabe su carrera según la norma, tenemos una responsabilidad financiera con ese menor o con ese mayor de edad que está estudiando. La norma incluso señala que tú eres responsable hasta que dure la carrera más la mitad. O sea, por ejemplo, que si tu hijo estudia derecho, que dura 6 años, tienes responsabilidad 9 años desde que comienza la carrera, más o menos a los 18, con lo cual estarías acabando a los 28 años de la persona, tu responsabilidad. 28 años eres responsable de esa persona. Si estudia medicina, que estamos hablando de más de 10 años, son 15 años más 18. O sea, hasta que esa persona tenga 33, eres responsable económicamente. Algunos creen que la responsabilidad acaba a los 18, ¿no? Cuando el hijo tiene 18, comienza la verdadera responsabilidad, que es su educación superior. Entonces, hasta que el hijo no acabe, por ejemplo, sus obligaciones, o sea, no acabe nuestra obligación para con los hijos, no tenemos libertad financiera. Por lo menos hay una obligación ahí importante. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad financiera? Cuando hablamos de libertad financiera, estamos hablando de un objetivo en el cual no tienes una presión financiera sensible. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la sensación dura de un peruano promedio? La sensación dura de un peruano promedio es que si gana 100, sus obligaciones lo despluman hasta dejarlo con 10. ¿No? Entonces, 90 se van a pagar obligaciones que pueden tener que ver con luz, agua, vivienda, vestido, educación de los hijos, necesidades personales, entre otros. Esa sensación de que remamos, remamos, remamos y no nos alcanza, nos está alejando de la libertad financiera. Me gusta mucho la terminología de Tony Robbins. ¿Alguien sabe a qué se dedica Tony Robbins? Tony Robbins es un especialista en inversiones, uno de los mejores que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque no solamente habla del tema, sino que invierte. Eso es lo que me gusta a mí, que no solamente hable, sino que haga las cosas. Entonces, Tony Robbins él, tiene un concepto que se llama unshakable. ¿Qué significa unshakable? Probablemente ustedes hayan probado un milkshake. ¿Cómo se prepara el milkshake? Sacudiendo los ingredientes para que se mezclen, ¿no? Entonces, unshakable vendría a ser insacudible, imposible de sacudir. Ese concepto, unshakable, se parece mucho al de la libertad financiera. ¿En qué consiste? Él dice que nosotros debemos buscar que nuestras finanzas vayan suave y tranquilas en el tiempo. El objetivo no es tener libertad, dice él. El objetivo es que tu dinero te acompañe y te permita vivir en bienestar sin que haya una situación que te destruya la tranquilidad. El unshakable sería insacudible, o sea, él pone el símil de un barquito que va por el mar y que eventualmente
puede venir una tempestad y destrozar ese barquito. Evitar eso, evitar que la tempestad que siempre se puede presentar en la vida arrecie económicamente a la persona, perjudique económicamente a la persona. Estimados, tú puedes llevar una vida muy satisfactoria, muy saludable, económicamente hablando, pero siempre van a haber amenazas. No me digan que no, siempre puedes perder el trabajo, siempre puedes tener obligaciones no esperadas. Yo soy abogado y, por ejemplo, veo muchos casos de situaciones financieras. Personas, por ejemplo, emprendedores que un momento están muy bien y de repente algo sale mal. Por ejemplo, conozco un caso, les voy a contar, de una persona muy próspera, y que tuvo esa visión a lo Walt Disney de proyectar y que el negocio tenga un local propio. Ese fue su meta, ¿no? Él decía, ¿por qué tengo que atender en oficinas alquiladas? ¿Por qué tengo que estar atendiendo en mi casa, no? Yo tengo que tener un local propio. Y tiene que ser ese local, tengo mi visión, tiene que ser en Surco. Si no es en Santiago de Surco, no es un local donde yo debo estar, porque, digamos, mis clientes deberían estar por ahí, donde pueden haber peruanos que paguen más. Entonces fue, generaba una renta mensual de 15.000, 20.000, 25.000 soles y tomó un crédito hipotecario para comprarse justamente no un piso, no un local de un piso del edificio. Se quiso comprar el edificio de 3 pisos en Surco, porque tenía pues la idea de que para él era el piso tercero, el segundo era para sus trabajadores, el primero para recepción, su baño, su conserje, todo el edificio tenía que ser para su negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque quería hacerlo a lo grande. Entonces, quien te habla estuvo muy cerca de ese financiamiento, ¿no? Hubo asesorías para que el banco le dé el crédito, para que él acredite su voluntad de pago, su capacidad de pago, temas que hemos visto acá. ¿Qué va a pensar él? ¿Qué va a pensar él que intempestivamente, ¿no? Se le van a cortar los ingresos? O sea, él tenía doble ingreso. Uno era por dictado de clases y otro era por sus asesorías. Con eso le entraba, como les digo, entre 15.000, 20.000, 25.000 soles, con lo cual le daba perfectamente para pagar una cuota hipotecaria más o menos de $2.000, ¿no? Más una gran cuota inicial que él tenía, que había dado producto de sus ahorros. Entonces, al momento en que él financia este crédito, él tenía pensado ganar más con las asesorías, ya dejar un poquito algunas cuestiones que le quitaban tiempo, abocarse a pagar ese crédito hasta que el edificio sea suyo. Pierde el tema del dictado por un tema, digamos, una diferencia dentro de la universidad. Luego, los clientes empiezan a no cumplirle lo que él pensaba. Él pensaba que yéndose a Surco, más clientes iban a acompañarlo porque iban a sentirse más cool en Surco. Lo cierto es que los clientes estaban más felices en Pueblo Libre, que era donde él venía. Y cuando les dicen que hay que ir a Surco para negociar algunas cosas, dicen, no, 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 yo no voy a ir hasta Surco, no. Si quieres, tú ven a Pueblo Libre, ¿no? Vamos a tu casa, donde siempre nos has atendido. No, es que ahora mi oficina está en Surco. Bueno, entonces, no, no, yo no pienso ir, ¿no? Por un tema de distancia, bastantes clientes empezaron a darle la espalda, pero además por un tema, digamos, de lo que él veía. Él veía mucho lo que eran asesorías financieras, ¿no? Y hubo una coyuntura en la cual justamente no le llegaban los asesorados como él pensó que iban a llegar, si es que habría un nuevo local. La cuestión es que no podía pagar las cuotas de ese inmueble, que eran grandes, ¿no? Eran cuotas significativas. Y si bien el inmueble estaba pagado casi, casi en un 45% por ahorros, empezó a peligrar el tema de pagar el bien completo. Y luego ya no pudo pagar más. Y le remataron el inmueble, estimados, para cobrarse la creencia y darle el remanente, ¿no? Pero ya venía con intereses. Entonces, ahí, por ejemplo, todo lo que él tenía de prosperidad cambió. Cambió porque tuvo un montón o sea, se te van juntando obligaciones.
y entonces perdió lo que era un devenir tranquilo en bienestar. Luego yo ya lo veía bastante más esquivo, más difícil de encontrar, porque tenía muchos acreedores. Entonces, o sea, que no nos vendan ese cuento de que la libertad financiera consiste en invertir a lo grande, porque invertir a lo grande es riesgoso. Invertir a lo grande es meter hoy día 500 soles a que Ecuador le gana a Alemania. ¿Quién iba a pensar eso? Entonces uno suele ir por menos apetito de riesgo en inversiones mucho más seguras. Va a ser interesante que tú vayas viendo hacia dónde apunta el concepto de libertad financiera. Como te digo, la libertad financiera tiene que ver mucho con que ya no tengas tantas obligaciones, pero tiene que ver además con que se presente en el mercado la posibilidad de que no haya esos sacudones como el que les conté a mi amigo, que sufrió esa gran dificultad al momento de financiar un inmueble. Va a ser importante en este camino del que estamos hablando el día de hoy el concepto de resiliencia, que es crecer ante la adversidad. Ahí pueden ver una imagen donde hay una flor que brota en el desierto. Muy difícil, pero puede darse. La resiliencia es un concepto que no proviene ni del derecho, ni de la psicología, ni tampoco de los temas financieros. La resiliencia proviene de la ingeniería. El análisis de resiliencia se le hace a los productos que se pueden romper. Por ejemplo, productos que paran tirados en el piso. ¿Qué se te cae a ti permanentemente? El control remoto, ¿no? El control remoto va a ser uno de los productos que más se cae en la casa. No me digas que no. Ese control remoto, estimados, tiene que tener un análisis de resiliencia, porque si es que tú haces un control remoto muy fino, muy bonito, pero se cae y se rompe, entonces los clientes van a quejarse, van a decir que les han vendido un producto bamba. Tiene que ser un producto recio, un producto que aguante. Entonces, inclusive en esos análisis de resiliencia, se suele agarrar el control remoto y lo tiran contra la pared para ver qué tanto aguanta. Ustedes tienen que hacer un análisis de resiliencia propio. ¿Qué tanto aguantas, estimado? ¿Qué tanto resistes problemas económicos? ¿Qué tanto resistes problemas emocionales? Porque en la vida los vamos a tener. Si es que ya estamos mayorcitos, 50, 55, 60 años, sabes más los golpes que da la vida. Lo tuyo pasa de repente por explicarle a los más jóvenes qué golpes van a haber. Los golpes son ineludibles, pueden venir por cualquier lado. Puede ser un tema de salud, puede ser un tema laboral, puede ser un tema sentimental. Los golpes van a venir y los golpes económicos siempre van a estar. El que piense que está, digamos, exento, simplemente no tiene claro cuál es el panorama y la realidad del ser humano y su fragilidad. Entonces, poder tener claro cómo desarrollar la resiliencia es importante. ¿Cómo se desarrolla la resiliencia, estimados? Se desarrolla trabajando no solamente el plano que te genera la plata, sino el plano personal, las habilidades blandas. No el que genera más plata es el que está más tranquilo mentalmente. A veces los que generan plata son muy eficientes, pero débiles mentalmente. Yo soy docente en varias universidades. Una vez tuve una estudiante brillante, brillante. Le ganó incluso un premio para irse de viaje a Holanda. Me trajo mi esas pegatinas que se van en el frigider de Ámsterdam, ¿no? Vino contenta, una semana de intercambio y una experiencia muy bonita para ella. Yo feliz como docente, que se vaya y que tenga toda la experiencia del mundo. Pero al irse, se perdió algunas evaluaciones. O sea, no se hacía fácil para todos los docentes reprogramarle las evaluaciones. Y si bien se le dio facilidades, ella vino y vino también enferma. O sea, vino con un problema en el ojo, una infección. Entonces se le programaron algunas evaluaciones, pero no las pudo rendir por el problema en el ojo. Y ya no se le podía dar tantas opciones. Entonces perdió de 6 cursos, 2 evaluaciones. Entró en crisis, entró en una crisis casi, casi insuperable, donde terminó llorando, terminó quejando a los docentes, terminó pateando el tablero,
terminó demostrando una inteligencia emocional muy débil, porque estaba preparado para un camino perfecto, para un camino de rosas, pero no estaba preparada para una situación, digamos, difícil, que no es tan difícil, que es jalar un par de controles de un curso. Ni siquiera era que había jalado los cursos, había jalado unos cuantos controles, pero no los sabía asimilar. La habían acostumbrado a que su camino sea de rosas. Les puedo contar otro caso más. Con este cierro para no salirme del tema financiero. Una colega mía, abogada muy buena en su rubro, segundo puesto de la promoción de Derecho de la Católica, el- tuvo el sueño de volverse eh, especialista en Derecho Internacional. Por lo tanto, su camino iba por la Cancillería. Esta chica va a la Cancillería y postula. Cuando era segundo puesto en la facultad, podría haber postulado a un estudio jurídico, podría haber postulado a diferentes organismos reguladores, a diferentes empresas, pero quería postular a la Cancillería y no pudo con el examen. Jaló el examen y había que prepararse nuevamente, que es como un examen de admisión, que se toma cada cierto tiempo, que no es tan frecuente, 4 o 6 meses. Vuelve a postular. Ahora sí, ya me sorprendió el examen anterior, pero esta vez no se volvió a postular, volvió a jalar. Y algo cambió en su psiquis, algo cambió en su psiquis. Tenía una relación de pareja, se casó con esa persona de manera intempestiva. O sea, recién comenzaban, pero en esa debilidad que estaba experimentando, se casó con esta persona. A los 6 meses se divorció. Y luego, en el sitio donde estaba trabajando, que era un estudio jurídico porque no pudo entrar a la Cancillería, al poco tiempo renunció y dijo, odio el derecho, odio el derecho, donde era segundo puesto. ¿Y a qué se empezó a dedicar? A la aromaterapia. Ahora es kinesióloga cuántica, germánica, ¿no? Algo así se llama. Estimados, no tengo nada contra los que hacen aromaterapia ni contra los kinesiólogos cuánticos, que sinceramente no entiendo bien qué cosa es eso. Entiendo que es una conexión espiritual con el mundo y con varias cosas. Le va muy bien en ese rubro, pero caramba, eh, abandonar tu carrera intempestivamente, casarte y divorciarte a los 6 meses. Una cosa es buscar tu camino y tomar decisiones drásticas, y otra cosa es el no controlar bien esas dificultades que puede tener la vida. La vida nos puede presentar muchísimas dificultades, y yo siempre voy a decirles una frase a ustedes que la repito en varias capacitaciones. El pasado no existe, estimados. Todo lo que importa es el futuro. El presente, ya saben, ya le dije la vez pasada, viene de la película Kung Fu Panda, vuelven a ver si no la han visto. El presente viene de que es un regalo, es un presente, es un regalo que nos da la vida cada día que tenemos y que hay que tratar de explotarlo al máximo. Y el futuro lo construimos con cada manera en que tomamos el presente. Sobre el pasado no podemos hacer nada. Sobre el pasado no se puede hacer absolutamente nada. Si antes tuviste una relación bonita y ya no la tienes, no puedes hacer nada. Tendrás que buscar a otra persona. Si no caes en comportamientos absurdos, por ejemplo, ese hombre que se hizo como 10 cirugías, para diferenciarse de lo que era antes y volver a enamorar a una mujer que lo había rechazado. Eso es una locura. Es una persona atrapada en su pasado. Personas que sufren porque en un momento determinado de su vida tenían ingresos, podían viajar a diferentes lugares del mundo lejanos, y ahora solo les alcanza para irse a Huacho y sufren por ello. No puede ser. Viajar es viajar. Te vayas a Huacho, te vayas a Cusco, te vayas a Egipto. Viajar es viajar. Entonces, no puedes sufrir. No hay un destino malo. El destino siempre es que la vida te permita conocer nuevos lugares. En eso consiste viajar. Y eso lo decía Mark Twain. El viaje es la mejor medida para cerrar nuestras limitaciones frente al mundo, para cerrar nuestros prejuicios. Para eso servía viajar, no para otra cosa, no para ostentar. El viaje no es para estar diciéndole al mundo, ¿sabes qué? Yo viajo y tú no. O al menos no debería ser así.
En el plano laboral, oye, antes tenía una chambaza, ahora no la tengo. Sigue esforzándote y llegará a la chamba a la medida de lo que tú eres. No busques, acuérdate una frase, nunca se debe buscar el éxito, lo que se debe buscar es el mérito. El éxito es engañoso. Pueden tener éxito personas que tuvieron suerte. El mérito es lo difícil. Tengo un hijo, pues, que es corredor, ¿no? Insospechado, porque su papá, yo corro, pero no tanto como él. Y la vez pasada quedó tercero. Yo lo felicité, porque eran 12 los que corrían, y me emocionó que llegue tercero. Y le decía, el próximo año mejoras, ¿no? Nunca lo vi frustrado, pero lo interesante era que tiene la capacidad. O sea, él tiene una resistencia por encima del promedio. No quedó tercero porque se enfermaron pues los buenos y entonces él llegó tercero, sino él quedó tercero porque tiene la posibilidad de poder mejorar. A eso debemos buscar, el mérito. El premio, si le dieron medalla o no le dieron medalla, me tiene sin cuidado, porque lo importante es lo que tú eres, porque eso es lo que finalmente te da la resiliencia, la confianza en ti mismo, la creencia en tus objetivos. Oye, yo vine al mundo para hacer esto, me va mal, quiero seguir haciendo esto porque tengo claro mis objetivos. Todos vamos a tener vicisitudes. Quien te habla, por ejemplo, en algún momento no quería estudiar derecho, quería estudiar literatura. Y lo estudié en San Marcos, paralelamente a lo que es el derecho que estudié en Católica. Pero lo hice porque era mi sueño. Y ahora lo concreté y acabé la carrera en el 2017. Pero eso no quiere decir que me frustre por lo que ya tengo por el otro lado, o que eventualmente, porque no leo un día una novela, me ponga a llorar. Son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Tampoco es que uno sea totalmente sólido, pueden haber situaciones que lo muevan también, pero siempre está en tener presente que el momento donde se toma la foto, donde acaba la historia, lo eliges tú. Si tú quieres que se acabe la historia cuando pasan las cosas malas, es tu decisión. Una decisión inteligente en absoluto. Porque el único fin verdaderamente de las historias es la muerte. Antes de ello pueden pasar muchísimas cosas. Yo les puedo contar, por ejemplo, de Immanuel Kant, tremendo filósofo, uno de los mejores que ha habido en la historia de la humanidad, muy entendedor de su tiempo. Immanuel Kant, hasta los 50 años, no había escrito ni un libro. Immanuel Kant era un desconocido, era un anónimo, no había escrito nada. Todo lo empezó a escribir a los 50 y sigue siendo vigente en la humanidad. El inicio, digamos, del éxito no tiene nada que ver con que una persona sea precoz, en absoluto. Tiene que ver con que una persona tenga el mérito. Por ejemplo, el caso de McDonald's. El señor que es dueño de McDonald's a nivel mundial, él comenzó a los casi 60 años. Habrá hecho muchas cosas malas, porque le terminó quitando la idea a otros, a los hermanos McDonald's, hasta el nombre le quitó, pero tenía digamos, una fiereza para vender inigualable, inigualable. Y esa fiereza para vender lo llevó lejos. Ese era su mérito. Tú tienes para manejar resiliencia que tener claro qué eres, cuánto vales. No te puede bajar otra persona. No puede venir una persona y hacerte sentir mal, hacerte sentir que no vales o ponerte en duda. Muchas personas van a querer ponerte en duda, van a querer criticarte, van a querer decirte, ¿sabes qué? No eres tan bueno como dices, no eres tan bueno como crees. Depende qué percepción tengamos cada uno de nosotros. Si nosotros estamos convencidos que somos buenos en algo, lo somos, porque lo importante no es ser bueno en todo, lo importante es ser bueno en algo. Estamos en la era de la especialización. No puedes ser bueno en todo. Tienes que reconocer que hay cosas para las que ya no vas a funcionar. En el fútbol, por ejemplo, de repente eres un aficionado, pero ya no llegarás a ser pues un Lamine Yamal. Ya ese tren pasó. Pero en otras cosas, en otras habilidades, no tienes parangón, porque cada uno es único y pertenece a una esfera familiar y personal distinta. Entonces, uno tiene que empezar a autovalorarse para poder tener resiliencia.
Porque si no te autovaloras, si tu autoestima es baja, los golpes te sacuden, los golpes te llevan a la lona. Tienes que creer en ti mismo, porque esos golpes van a llegar y todos van a recibir golpes. El tema es quién se queda tirado en el piso y quién los resiste, quién los aguanta y quién los toma como aprendizaje. Sin embargo, yo les recomiendo acá, para este tema, ir leyendo a este autor que yo creo que se viene hacia el futuro con más fuerza cada vez, Nassim Nicolás Taleb, con su famoso libro Antifrágil. Él dice que ¿por qué tienes que recibir tantos golpes? ¿Por qué? O sea, él viene a ser como la bisagra entre la idea de la resiliencia y la idea de la antifragilidad. Escúchame bien, la resiliencia es quien aguanta más. Lo que dice Nassim Nicolás Taleb es, ¿por qué tienes que aguantar tanto? ¿Por qué tienes que ser el mártir, la mártir? Lo que tú deberías hacer es aprender de los golpes para no volverlos a recibir. Esa es una mejor actitud que solamente recibir golpes. Lo primero te acerca al terco, a la terca. Lo segundo te permite cambiar frente a una mala experiencia. Te doy un ejemplo, ¿ya? La persona, por ejemplo, que durante el COVID se quedó sin trabajo, ¿ya? El COVID dejó sin trabajo a mucha gente, a muchísima gente, y lo llevó a tener que improvisar formas de generar ingresos. Algunos dependientes se volvieron emprendedores, ¿no? Y se dieron cuenta de que es mejor tener dos opciones de ingreso que una sola, porque cuando tienes una sola y se te cierra el caño, sufres. Es lamentable, es triste, es duro. Entonces, dos trabajos siempre es bueno tener para evitar situaciones como la del COVID. Si a pesar de lo que te pasó, que te quedaste sin chamba, pateaste latas, te peleaste con tu pareja, incumpliste tus obligaciones, sigues teniendo un solo ingreso, estás acá, estás en el esquema resiliente, pero no estás en el esquema antifrágil. El esquema antifrágil representaría, oye, ya aprendí la lección, nunca más me quedaré con un solo empleador, especialmente porque cuando las papas queman me puede dejar solo. Debo tener dos ingresos, uno propio y uno dependiente, o dos independientes, pero ya evitar justamente que se pueda dar una situación en la cual hay una excesiva dependencia a una sola fuente de ingresos. La antifragilidad desde el punto de vista financiero. No te metas más comida en la boca de la que puedes masticar. Si tú tienes, por ejemplo, la experiencia de un hijo y ya sabes lo que cuesta un hijo, ¿para qué tienes dos? ¿Para qué tienes tres? ¿Para qué tienes cuatro? Tienes que parar la mano. Tienes que saber que no es fácil modernamente mantener muchos hijos. Entonces tienes que ir teniendo, más que la resiliencia de tener 80 hijos, acercarte a la antifragilidad de poder tener aquello que puedes mantener con bienestar. Si una persona, por ejemplo, tiene una experiencia mala con una persona a la que le prestó dinero, resiliencia sería seguir prestando. Antifragilidad sería ya no volver a prestar. Tú no eres banco para prestar dinero. Las personas suelen ser bastante empáticas cuando piden, pero suelen ser mucho menos empáticas a la hora de devolver. Incluso, como no tienes el expertise del recuperador, que es el banco, no tienes la experiencia, cuando le vas a cobrar a esa persona a la que le debes, ¿no? A la que le prestaste, se enoja inclusive, porque dice, oye, tú me presionas demasiado, tú me insistes, no confías en mí, ¿por qué me estás cobrando de esa manera? Yo no esperaba eso de ti, esperaba ¿qué esperaba? Que no le cobres, que te puedas esperar que te pague cuando la otra persona quiere. Entonces, tú tienes que ir viendo, según Nassim Nicolás Taleb, que cuando se presentan situaciones negativas, no debes repetir la mala experiencia. Tienes que sacar conclusiones, reflexionar y abordar la próxima vez de diferente manera la situación. Por ejemplo, relaciones interpersonales, amigos malos. ¿Qué te haces con amigos que te envidian?
¿Qué haces con amigos que te desean el mal? Con amigos que cuando se emborrachan te dicen, ¿sabes qué? Yo en verdad te odio. No, no te quiero, te odio. Te lo dicen borrachos. Y tú sigues ahí con ese amigo. Más adelante, la persona tarde o temprano te traiciona. Entonces, ¿por qué estabas ahí? La próxima vez, ya sabes, si tienes dudas con respecto a tu entorno, si esa persona no vibra como tú, ya no te quedes ahí. Aléjate. Yo tengo 46 años y ya tengo más o menos experiencia en la vida, tengo un trayecto en la vida. Entonces te puedo decir, amigos, son poquísimos, poquísimos. Yo me acuerdo, una vez, mi papá es ex militar retirado, tiene ya 80 años. Buen tipo, buen tipo. El juzgar a los padres es lo más fácil del mundo, ¿no? Porque cometemos errores cuando somos padres. Lo que hay que tratar siempre de ver es lo bueno que hicieron los padres por nosotros. Si me pongo a juzgar a mi padre, probablemente tenga muchas críticas. Pero si me pongo a ver lo bueno que hizo mi padre por mí, probablemente tenga mucho que deberle para siempre. En alguna oportunidad me acerqué a él y le dije, oye papá, yo tenía 17 años. Yo siempre salgo los fines de semana con diferentes grupos de amigos, ¿no? Y yo te veo que tú nunca sales, ¿no? Llega un sábado y estás acá metido viendo televisión, ¿no? Llega un viernes, estás acá metido viendo televisión con mi mamá, ¿no? ¿Por qué no vas a reuniones, papá? No eres un hongo, ¿no? O has tenido un problema y no has sabido ser amigo. Y mi papá me miró así de costado, ¿no? Y me hizo un gesto así, como diciendo, algo así como que tú crees que tienes muchos amigos, pero ya llegará el momento en que te des cuenta, no solamente que son pocos, sino que hay otras prioridades. De repente él no salía porque no le alcanzaba la plata, porque tenía que pagar la educación de sus hijos. De repente habían amigos que frecuentan, pero que ya no vale la pena ver tan seguido. Porque cuando yo le hacía esa pregunta, él ya tenía pues más o menos 45, 48 años. Entonces estaba en otra etapa, ¿no? Cuando uno es joven, piensa que todo el mundo es su amigo, que es amiguero, que todo el mundo va a tener relaciones que van a durar para siempre, etcétera. Ya cuando uno es maduro, se va dando cuenta que no es así. Entonces, tienes que dosificar tu tiempo, porque las personas no necesariamente vibran igual que tú, no necesariamente te desean el bien igual que tú se lo deseas a ellos. Entonces, hay que ser muy selectivos ahí. Un amigo te va a decir tus errores en la cara, por supuesto que sí, pero también hay personas a las que no les gusta eso. Prefieren el amigo que te aplaude todo, prefieren el amigo que en todo te secunda y no te advierte cosas, ¿no? Ese amigo es un pesado, ¿no? Me deshago de él. El- las personas normalmente lo que van a buscar es siempre tener amigos que puedan coincidir en muchas cosas, para evitar justamente el amigo que permanentemente te está corrigiendo. Porque también en el fondo puede ser eso, en lugar de que el amigo te alegre el día, te estresa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos para ver el partido de Argentina que juega en estos días para cerrar su participación con Jordania. Entonces, el amigo, por ejemplo, te está criticando todo el tiempo. Oye, que por qué llegó tarde, que por qué tomas tanto, ¿no? O sea, cuando ya eventualmente son muy disímiles, ¿no? En lugar de sumarte, también te puede estresar, con lo cual ya no te genera ese bienestar que uno presume en la amistad. La amistad, por eso viene la frase, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. La amistad tiene que ver con mucho con la forma en que te comportes y la forma en la que tú ves el mundo, tu cosmovisión, te acerca a determinadas personas. Lo ideal es, siempre se dice, ¿no? Tratar de estar con gente que pueda ser mejor que uno. Pero eso es también desde Aristóteles. Aristóteles decía que cuando tú buscas amigos por conveniencia, ya no está amigo. Podrías tener un poco ese margen, pero no todos pueden ser así. Hay los amigos de confianza real o los que te han ayudado, que te apoyan en situaciones difíciles. Esos de repente no necesariamente son los que tú admiras, pero son los que siempre están.
Eso no se pueden descartar. Entonces, cada uno tiene que tener sus criterios para elegir las amistades. Pero esos criterios tienen que llevarnos, por ejemplo, a alejarnos de aquellos que te restan, ¿no? Siempre tienes que esperar de gente que te suma, porque algunos justamente están rodeados, en lugar de amistades, están rodeados de puñaleros que están buscando más bien que caigas para disfrutar eso. Eso no puede ser. Tú no puedes estar con personas de ese tipo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener, yo les contara, estimados, mira, solamente para que sepas hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Una vez me buscaron por un caso de extorsión. Mi cliente, mi patrocinado, había recibido unos mensajes por WhatsApp donde le daban a entender que le habían descubierto algunas cosas, que tenía una doble vida, ¿no? Y que si no contaba, ¿no? Si no pagaba un determinado monto al extorsionador, esas cosas, esa doble vida se iba a enterar toda la sociedad, todos sus mejores amigos, su pareja, entre todos. Entonces, esta persona recurre a mí y me dice, oye, me están extorsionando. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Déjame ver bien esto, ¿no? Porque hay maneras de saber, no el número, ¿no? No el número, porque tiene una protección especial, pero se puede, digamos, sondear si esto realmente es un tema penal o es un tema, digamos, de repente alguien que te quiere sacar plata, ¿no? De repente alguien que no necesariamente te va a hacer daño, ¿no? Sino alguien que te quiere tomar de tonto, sabe algo de ti, ¿no? ¿A qué se refiere con esa doble vida? ¿No? Entonces, a mí me da la impresión de que esta persona no es necesariamente un extorsionador, porque el extorsionador no deja señales de ese tipo, no te amenaza con cosas que sabe exactamente detalles de ti. Esto parece algo así como una especie de chantaje, más que extorsión, ¿no? Entonces, déjame por favor hacer un par de consultas. Entonces, con los chats nos fuimos a la comisaría de donde esta persona vive para hacerle la consulta justamente a los efectivos policiales. Y los efectivos policiales hicieron unas llamadas, ¿no? Porque ya hay un perfil del que es extorsionador y de que es chantajeador o chantajista. Y poco a poco, ¿no? Poco a poco se fue descubriendo que no era un extorsionador, ¿no? Poco a poco se fue descubriendo que era alguien que le sabía algo, alguien de su entorno. Entonces, luego de la verificación de lo sucedido, ¿no? Había una persona que era muy cercana a este señor, era una persona muy cercana, que le solía escribir a la misma hora en que llegaban los mensajes extorsivos, como diciendo, ¿sabes qué? Yo no he sido. Yo te escribo justo en este momento, entonces yo no puedo ser que está extorsionando. Entonces, de acuerdo al patrón de la forma en que le llegaban los mensajes de chantaje, en verdad, más que extorsión, se le invitó, ¿no? Se le sugirió que encara a esta persona que le estaba mandando mensajes justo concomitantes, casi a la misma hora en que le llegaban tres veces los mensajes extorsivos. Y la sorprendió con una llamada y le terminó increpando, ¿no? Oye, tú eres la persona que está detrás de esto, ¿no? Tú eres la persona que me está extorsionando, me está pidiendo 20.000, 50.000 soles y no supo qué responder. Se puso nerviosa, ¿no? Le dijo, ¿de qué estás hablando? Pero no era una respuesta, digamos, categórica, ¿no? Una respuesta que dé confianza. Y curiosamente, después de la increpada, después de este eh, acto de sacarlo al fresco, ¿no? De encararlo, dejaron de llegar los mensajes extorsivos. Con lo cual, mi asesoría se limitó básicamente a decirle que no me parecían que esos mensajes fuesen extorsivos, sino de chantaje y de alguien de su entorno. Y atando cabos y todo ello, se descubrió que era uno de sus mejores amigos, uno de sus mejores amigos.
era el que estaba haciendo ese tipo de mensajes. Entonces, esta persona, por ejemplo, más allá de la tristeza, tuvo que romper esa relación para siempre. Pero cuando yo le preguntaba, ¿no? Porque siempre pues uno tiene que cerrar bien los casos, entender bien por dónde iban los tiros. Oye, y esta persona tenía algo contra ti, ¿no? Tenía alguna vez, le había hecho alguna situación problemática, ¿no? Sí, sí, yo cometí el error de justamente apoyarlo financieramente en varias oportunidades y en el último año me ha estado pidiendo, pero no tenía cómo apoyarlo porque tenía muchas obligaciones. Y parece que ahí se generó un resentimiento, me comentaban. Así que saquen su línea, ¿no? A veces se presentan situaciones donde uno menos lo busca. Pero ya lo que te diría Nassim Nicolás Taleb es aléjate de esa persona. Esta persona solo te resta tiempo, recursos y esfuerzo. Este es el que les decía, este es el tema de Tony Robbins, ¿no? En Perú se tradujo muy mal, ¿no? Se tradujo como unshakable, perdón, como inquebrantable, lo que en inglés sería unbreakable. En la verdadera traducción, la traducción correcta debería ser unshakable, ¿no? Que sería insacudible, ¿no? Pero como sonaría un poco feo en castellano, le pusieron inquebrantable, ¿no? Él es el autor al que le mencionaba hace un momento. Cuando él habla de la libertad financiera, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, en primer lugar, se tiene presente que uno debe elaborar un plan, ¿no? En la vida, estimados, la vida no funciona de manera espontánea, no funciona champeando, no funciona cuando una persona cree que puede hacer las cosas improvisando. A veces los jóvenes dicen eso, ¿no? Oye, ¿qué tanto te estresas? Lo improvisado sale mejor, ¿no? No sabe nada de ese joven, ¿no? Lo improvisado nunca sale mejor. Lo improvisado, si sale bien, es porque hay suerte. Lo más probable es que sin planificación nunca tengas un resultado bueno, ¿no? Entonces, en temas financieros, ¿por qué no planificar? Es justamente uno de los temas álgidos en tu vida. Con más razón tienes que buscar una planificación adecuada. Entonces, ¿cómo se elabora un plan? Yo te diría que esta lámina la vamos a compartir con Crisma. Pídesela, ¿no? Para que tengas presente cuáles son los elementos a tener en cuenta. Lo primero es calidad de vida. ¿A qué le llamamos calidad de vida? Calidad de vida existe cuando esas necesidades que tú tienes las puedes atender. Cuando no puedes atender tus necesidades, no tienes calidad de vida. Oye, quiero ir al cine. No puedo porque no tengo plata para ir al cine. No tienes la calidad de vida que tú crees que tienes. Si tú, por ejemplo, ya quieres, oye, quiero irme de viaje a Dubái y pasearme en yate, ¿no? Tomando terrón y fumándome un puro. Eso ya no es tanto atender tus necesidades reales. Eso es lo que sería un deseo. Tienes que distinguir necesidades de deseos. La necesidad es la del cine, porque eso es recreación. Y recrearte es fundamental para tu vida, porque si tú acumulas estrés te puedes enfermar. Pero, por ejemplo, lo otro, que es viajar a Dubái, estar en un yate, tomando un puro y tomando ron, eso ya es un deseo. Todos podemos tener un deseo. Oye, ¿sabes qué? Yo vivo en un departamento, me gustaría vivir en una casa, en una mansión. Es un deseo. Si lo logramos en buena hora, excelente, pero no debería alguien deprimirse porque no puede vivir la vida de Messi o porque no puede vivir la vida de un millonario. Sería una locura, ¿no? Entonces, la calidad de vida tiene que ver con atender necesidades, no deseos. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, quieres leer y esa es tu necesidad, un libro al mes. Poder comprarte original podría ser una necesidad, pero comprarte pues 25 libros al mes, no vas a poder leerlos. Es imposible, menos que te dediques a leer nomás. Y ni siquiera así. Entonces vas a poder hablar de un deseo de comprar libros, pero no una necesidad. Para elaborar un plan tienes que mitigar los riesgos. Por ejemplo, un riesgo importante es la vejez. Todos vamos a envejecer. Y los ingresos estadísticos reflejan que uno gana más plata cuando tiene entre 20 y 60 años. Estadísticamente hablando. Profesor, yo conozco un señor de 80 que gana muy buena plata. Sí, ¿cómo puede haber un jovencito de 18 que gana muy bien porque es futbolista?
pero estadísticamente hablando, entre los 20 y los 60 ganas menos. Entonces, la vejez viene a ser como una suerte de COVID personal que uno vive, donde tú tocas la puerta para una chamba y no confían en ti. ¿Por qué? Porque eres mayor. Estamos en Latinoamérica, donde se puede considerar la vejez mucho más funcional es en Asia. En Asia, la vejez es sinónimo de experiencia. En Latinoamérica, la vejez es sinónimo de desfase, de tener una persona, una rémora, una persona que ya no tiene los reflejos al 100%. Si puedes, de repente alguno de ustedes ha visto el juego del calamar. ¿Alguno ha visto el juego del calamar? Tati, ¿tú has visto el juego del calamar? ¿Tú, Carlos? Mire, si pueden, vean esa serie. Tiene que ver mucho con finanzas. Pero hay una parte, gracias, Carlos, excelente. Hay una parte en la que ellos tienen una competencia para jalar una soga. Y hay un equipo que es mucho más fuerte que el equipo del protagonista. Y en ese momento, el que da la estrategia no es un joven. El que da la estrategia es un anciano que incluso pertenece al equipo más débil y les dice los trucos de cómo tratar de ganar a pesar de que son más débiles. Y lo escuchan, a pesar que por ahí se escucha una voz que dice, oh, este viejo, ¿de qué va a hablar? ¿No? Finalmente, el grupo acepta escucharlo y le hacen caso. Esa escena, esa escena, para los que se acuerden, para los que lo han visto, no podría ocurrir en una serie latinoamericana de una situación similar. Porque si el anciano opina, ¿no? La mayoría lo va a silenciar y van a preferir la opinión de la persona madura de 40, 45, 50 años, no del de que tenga 80. Es así, es una realidad. ¿No? Por eso que en Asia, el Confucio señala una frase que hasta ahora dura, ¿no? Que es, cría a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío, para que no se desubiquen y para que aprendan a valorar lo que tienen. El otro tema de mitigación de riesgos tiene que ver con imprevistos, ¿no? Uno piensa lo que ocurrió en Venezuela. Ha habido un tremendo terremoto en Venezuela. Se estiman aproximadamente 100.000 fallecidos. Ese es un imprevisto. Estás bien y de repente un evento que no puedes controlar te deja mal, ¿no? En este caso, mucha gente se ha quedado sin casa, se ha quedado sin bienes, ha perdido la salud, ha perdido la vida. Esa mitigación de riesgos ante situaciones que tú no puedes controlar tiene que ver con el plan, ¿no? Especialmente, por ejemplo, aspectos como una epidemia, un incendio, siempre tiene que haber un fondo para poder mitigar esos riesgos. Y el último elemento del plan tiene que ver con concretar metas, ¿no? Oye, ¿qué metas nos hemos trazado y hasta qué punto el tema financiero nos ayuda a poder concretar esas metas? Eso forma parte del plan. Todos tenemos una meta distinta, absolutamente. Para algunos, una meta será pues tener un carro, para otros será tener un inmueble, para otros será escribir un libro, para otros será de repente hacer un viaje. Todos tenemos metas diferenciadas, ¿no? Algunas más modestas que otras, depende, cada uno sueña de diferente manera. Lo importante es que puedas concretarlo y que tengas claro esa meta. Y en muchos casos, cuánto cuesta esa meta. Oye, tengo una laptop, está viejita, ¿no? Da pena mi laptop. Me gustaría tener una nueva. ¿Cuánto cuesta esa laptop? Oye, me gustaría hacer un viaje, pero no un viaje, pues, chiquito, ¿no? Quisiera hacer un viaje a lo grande, lejos, conocer el mundo. ¿Cuánto cuesta ese viaje? Si tú metes tener un hijo, Carlos, tener pues un fondo para poder atender los imprevistos de ese hijo. ¿No? Porque un hijo cuesta. Un hijo en el pasado podía educarse con muy poco. Hoy en día los gustos se han estilizado. Los colegios públicos eh, ofrecen algo muy distinto que los colegios privados. Y los colegios privados son caros. Hay pensiones que van desde 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 soles. Entonces ahí tenemos que ir viendo qué tipo de bienestar le queremos dar a nuestro hijo. Y lo más difícil, elegirlo en pareja, ¿no? Que a veces también es complicado.
porque de repente uno quiere pues que su hijo estudie alemán y ruso, y la pareja no quiere sino simplemente que sepa bien el castellano. Hay un caso, salió en los reportajes hace poco, de una pareja, uno peruano, que se fue de viaje a hacer una maestría en Harvard, maduro ya, o sea, 40 años más o menos, conoce a su pareja, una portuguesa, que había ido a hacer la maestría también a Harvard, y uno entiende que ahí todo está perfecto, porque él ya era una persona con una buena chamba, con bienes, ella tenía una buena chamba, bienes, los dos hablan más de un idioma, los dos están en una élite social, económicamente hablando, reputacionalmente hablando, y sin embargo no se pusieron de acuerdo nunca para educar a los hijos. Ella tenía una mentalidad open mind, él era más conservador, y se enfrentaron en una disputa legal, pero salvaje, que llegó hasta los medios y donde uno exponía al otro. Ella decía que él quería manosear a los hijos, él decía que ella quería que los hijos pertenezcan a la comunidad LGBT, LGBTQ+, ¿no? Y no se pusieron nunca de acuerdo. ¿Por qué? Por ese tema, ¿no? O sea, siempre hay que hacer un plan, ¿no? Mientras tengas un plan, siempre va a ser bueno. Ese plan no tiene por qué ser complejo. Por eso que les he puesto estos tres ítems nomás. Hay gente que te va a decir, ¿sabes qué? Para hacer un plan tienes que tener pues todo detallado, todo preciso. No, porque los planes pueden cambiar en el camino. Entonces de nada te sirve tener un plan detallado, meticuloso, puntilloso, cuando todos sabemos que el verdadero plan lo escribe Dios y que pueden pasar muchas cosas en el camino. Uno puede tener una idea de a qué edad tener hijos. Yo, por ejemplo, cuando tenía 18 años, lo tenía clarísimo, no quería hijos. A los 20 repetía lo mismo, todo menos hijos. Y al final de mi promoción, el primero que tuve hijo fui yo. A los 29 años me casé, a los 33 tenía mi hijo. Para mi grupo impensado, ¿no? ¿Por qué? Porque no parecía que el más motivado para eso. Sin embargo, así es la cosa. Así es esto. Mis hermanos no tienen hijos. Tengo un hermano al que le llevo 12 años, tiene 34, y una hermana de 50. No hay más nietos en la casa. Los planes se escriben justamente de manera muy especial, ¿no? Uno tiene una idea y esa idea puede ir cambiando bastante, pero lo que no puedes perder es el esqueleto del plan, la estructura del plan, ¿no? Lo que están viendo en pantalla justamente es un plan corto, un plan con grandes líneas maestras. Así tienes que tener la base de tu plan. No con tanto nivel de detalle, porque en lugar de sumar, a veces el excesivo detalle frustra y el excesivo detalle termina generando malestar, ¿no? En lugar de bienestar. Tienes que desarrollar habilidades. O sea, no basta hablar de plata, tienes que empezar a ponerlo en práctica. Maneja tu presupuesto. Yo tengo en mi agenda registro todos los ingresos y los principales egresos. No llego a ser tan detallado esto. No es que me voy a comer una manzana y registro cuánto me ha costado la manzana, porque en lugar de ser feliz me estresaría de eso. Pero sé gente que lo hace. Pero lo que no debes dejar de hacer es, o sea, no hacer nada. Consumir, consumir y no hacer nada, eso sí está prohibido. Más aún después de esta charla. Cuando tú tienes habilidades, tienes que identificar tus ingresos y tus egresos. Tienes que saber cuánto estás gastando, o sea, en qué se te va. Hay los gastos fijos que no puedes evitar, pero también los variables. Por ejemplo, el transporte. ¿Por qué te mueves tanto en taxis si eso cuesta? Asumo tus taxis en el mes. A veces puede llevarte una sorpresa. Veo que cada vez más los jóvenes se pasean con una botella, ¿no? Con una especie de tomatodo, van para arriba y para abajo y la llenan en diferentes sitios. Es una buena medida económica, porque si tú te pones a tomar cafecitos y te pones a tomar gaseositas y lo sumas, te vas a llevar una gran sorpresa, el típico gasto hormiga. Entonces, ahí, por ejemplo, trata de evitar ese tipo de gastos pequeñitos que a la larga suman un montón. Todos tenemos algún tipo de gasto hormiga que hay que ir mejorando. Algunos pueden fumar,
otros pueden tomar, otros pueden gastar mucho en transporte, otros pueden gastar en colecciones de juguetes, otros pueden gastar en libros, otros pueden gastar en corbatas, otras pueden gastar en carteras, en zapatos. Todos tenemos algún gasto fijo, hormiga, pequeño o significativo, pero reiterativo, que debemos ir puliendo. Y los ingresos tenerlos bien mapeados, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre pueden ser más y no hay ingreso más. Oye, acá gano poquito, entonces hago mi menor esfuerzo. Acá, a mí me pasa porque yo dicto en diferentes universidades. Dicto, por ejemplo, en la San Martín, dicto en la UPC, dicto en la UPN y he dictado en varias. He dictado en la Villarreal, he dictado en la San Marcos, en la Vallejo. Entonces, yo no puedo ir a cada lugar y dedicarme más porque me paguen más. Sería muy malo, o sea, sería pésimo, ¿no? O sea, si me pagas bien, me pulo; si me pagas mal, hago un mamarracho, ¿no? Ni hablar. Tú tienes que siempre acometer todos tus esfuerzos con el mismo nivel y hacer tu marca, ¿no? Inés Temple lo decía: tú eres usted S.A., ¿no? Carlos Najarro S.A., Tati S.A. ¿Qué quiere decir? Que somos una sociedad anónima en el fondo, porque tenemos una marca y una reputación que hay que proteger, ¿no? Hay que cuidar, hay que tratar de siempre darle lustre, ¿no? Esa marca puede tener vaivenes, nadie es perfecto, el ser humano ha nacido para el error, pero tiene que tener una consistencia. La gente tiene que esperar algo de ti. Oye, si te llamo para un partido de fulbito, por ejemplo, tu reputación puede estar alta o puede estar baja. ¿Eres bueno o eres malo? Entonces, si eres malo, no te van a llamar para determinado tipo de partidos. Te llamarán pues para una pichanguita, pero no para un campeonato. Igual ocurre con nuestro trabajo, con nuestra forma de ser, etcétera, ¿no? Si eres una persona amena para una reunión, te llamarán pues para que salgan contigo. Si eres una persona apagada, que todo el día critica, que todo el día se queja, o sea que la próxima vez prefiero estar solo que estar con esa persona. Entonces vas creando tu marca tanto a nivel personal como laboral. Hay que ir buscando siempre sumar patrimonio, porque son los bienes fijos, ¿no? Un inmueble por ahí puede ser importante en la vida, siempre como un respaldo, ¿no? Y tenemos que ir viendo también de ir disminuyendo las deudas, ¿no? Identificarlas, pero irlas disminuyendo. Otra de las habilidades, aparte de hacer el presupuesto, es el autocontrol, el poder saber cuáles son nuestros gastos pequeñitos, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, el equivalente: 6 tazas de café a 5 soles cada café. Ojo, no Starbucks, ¿ah? El Starbucks mínimo sale 11 soles. 6 tazas sería 66 soles. Te alcanza para aceite, 5 kilos de arroz y huevos de codorniz. 24 tazas de café al mes te alcanzarían para un hervidor o una camisa nueva. Y al año, 288 tazas de café te alcanzarían para una laptop. Esa laptop que ya está vieja, esa laptop que ya requiere mantenimiento, que le faltan teclas, puedes mejorarla, puedes actualizarla. Esa televisión que hay que golpear para que funcione o que ya tiene la pantalla medio negra, puedes cambiarla siempre y cuando puedas mejorar la habilidad de autocontrol. Yo lo que les comento, ¿no? El autocontrol es difícil de obtener. La plata quema. Lo mejor es hacer la ficción de que hay plata que no existe. Hay plata que la sacamos de la cuenta y no la ponemos cerca de nosotros. Lo ponemos en un aporte voluntario sin fin previsional, la ponemos de repente en un depósito a plazo, la ponemos de repente en una cuenta que no tenemos la tarjeta a la mano, ¿no? Yo me mando mucha plata a una cuenta del Banco de la Nación, no tengo la tarjeta a la mano. El día que necesite sacarla, voy a tener que ir a pedir al Banco de la Nación que me dé una tarjeta. Como no la tengo, entonces ahí deposito muchos remanentes, ¿no? Montos determinados. Y entonces cuando ya sume significativamente, abro un depósito a plazo, pero ya no lo tengo como disponible. Ese es el truco muchas veces para evitar el consumo. Si no, te lo terminas gastando en cualquier cosa. Hay plata, uno tiene que ser como que hacer una especie de ficción de que hay momentos en los que no tiene plata, por más que tenga ahorros. O sea, por ejemplo, ¿no? Ya estamos en el día el 25. A mí me pagan el 30. Tengo un presupuesto, imaginemos que me queda 100 soles para llegar al 30. Vivo con esos 100 soles. Pero oye, pero tengo por ahí un ahorro de más plata. Olvídate de ese ahorro, es tu ahorro. El presupuesto en algún momento lo rompiste y gastaste de más. Entonces ahorra en el tramo final
de tus días antes que llegue el pago. O no toques el ahorro. Rasguña las piedras si quieres, pero no te gastes esa plata que es tu ahorro. Aprende a hacer eso y vas a ver que eso va creciendo paulatinamente. No gastes más en lo que tienes, no te metas más en la boca de lo que puedes mascar. No termines haciendo lo que hacen muchos, que es ostentar, ¿no? Es una tendencia natural en un mundo de consumismo, pero hay que estar evitando. Desarrolla habilidades, por ejemplo, antes de comprar, piensa bien si lo necesitas, haz una lista. No te comas esa frase de que compras y ahorras, porque eso es un absurdo. Solamente ahorras cuando no compras. Y haz una lista de gastos para que no te salgas de un presupuesto que ya manejas. Siempre andate a comprar comida, andate al supermercado después de almorzar, porque cuando vas antes, compras más. Está demostrado científicamente. Y después de la compra, siempre mira qué cosas has comprado y por qué. Otra habilidad que te obsequio, con la cual vamos acabando esta charla. Una pregunta, estimados. ¿Lo que hemos dicho el día de hoy les parece importante? ¿Les parece importante lo que hemos dicho el día de hoy? Es excelente, profesor, porque nos hace ver la realidad y cómo podemos mejorar cada día. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Miren, estimados, la última que les dejo es este libro de acá, que a mí personalmente me sirvió mucho, que es el de Wayne Dyer. ¿Ya? Muchas gracias, Martín, ¿no? Tus zonas erróneas se llama, pero el nombre no dice nada acerca del contenido. Tus zonas erróneas habla de que de la única persona que te puedes hacer cargo realmente es de ti mismo. No te puedes hacer cargo de terceros, estimados. De ninguna manera, ni de tus hijos, estimados, ni de tus hijos. Tú te puedes hacer cargo solamente de ti. Los hijos, inclusive, por más que tú quieras ayudarlos, tú ya lanzaste la flecha y ese es tu esfuerzo. Si la flecha va alta o la flecha va baja, depende del hijo, ¿no? Déjalo vivir su vida, no tiene por qué tener la presión de lo que tú crees que es la vida. No le hagas, por ejemplo, presión con las cosas que te salieron mal a ti, ¿no? Oye, conozco muchas personas, ¿sabes qué? A mí me engañaron, entonces voy a meterle a mi hijo la idea de que engañar es malo. Y todo el tiempo le repiten esa idea y al hijo, sin que haya engañado a nadie, ya lo hacen sentir culpable, ¿no? O personas, por ejemplo, que dicen, no, ¿sabes qué? ¿Cuál he visto? A ver, sí, yo tuve mi hijo sin haberlo planificado, se me escapó, ¿no? Entonces a mi hijo voy y le digo, ¿sabes qué? Tienes que necesariamente el, evitar tener hijos, ¿no? Nunca tengas hijos hasta que acabes la carrera, ¿no? Y se lo vuelves recalcitrante de tal forma que finalmente el hijo termina, de repente no queriendo tener hijos, lo termina frustrando. Lo que pasa, Filippo Garibaldi, es que en el tema financiero, no te olvides, la mayor cantidad de temas son mente, no todo es plata. Justamente, mira lo que dice el título. Detrás de lo que es el tema económico está el desarrollo de planes, de habilidades, de refuerzos. Algunas de las cosas que yo les he dicho probablemente lo tengan presente, ¿no? Siempre se puede buscar mejorar financieramente, pero no solamente generando más renta y trabajando más y conociendo más cómo hacerlo, porque eso tiene un límite. La persona, por ejemplo, depresiva gasta más que la persona que está con un óptimo. Cuando Yanela Neira se separó de Facundo Cernadas, para los que le guste el chisme, Saga Falabella la fue a buscar a Yanela Neira y la hicieron modelo, digamos, principal de la campaña del Día de la Madre de hace más o menos 10 años, 15 años. Saga Falabella registró las ventas soñadas que jamás imaginó que iba a registrar, porque todas las mujeres que estaban teniendo un desencuentro amoroso se identificaron con Yanela Neira y dijeron, voy a curar mi depresión comprando. O sea, nunca calzó tan bien la tristeza de una persona con una campaña publicitaria y la reacción del mercado peruano. Todo el tiempo iba parejito con Ripley. Ese año, Saga Falabella vendió el triple que Ripley en la campaña del Día de la Madre, porque el mensaje era,
recupérate de un dolor comprando. Y vendieron pues tremendamente. Así que por eso lo hemos hecho así, estimado Filippo Garibaldi, que siempre estás presente. Estimados, Sí, doctor, el... más bien agradecerle, doctor, por su charla, no lo tome a mal, usted es un buen profesional, para que nos da No, no, buenas, que Filipo, por favor, yo estoy trabajando, entonces enojarme con ustedes sería imposible, imposible. Así te lo digo. solamente Más bien para hacer, me alegra porque me permite reforzar por qué se ha hecho así. Me permite hacer un hincapié, ¿no? En el solamente hecho para de que informarle, hay una relación, hay una solamente para relación. informarle, doctor Machuca, porque usted como es abogado y usted tiene más expertise, yo más bien me he chocado con la realidad, doctor Machuca, le invitaría que ingrese por Google en Diario Gestión. Hoy día ha salido una publicación en Diario Gestión de todo lo que usted ha expuesto, doctor Machuca. Es un choque ante la realidad, porque ¿qué es lo que ha encontrado la SBS en estos 7 años supervisando cooperativas? Usted ha dicho que la resiliencia, las personas toman a veces malas decisiones, a veces el aspecto económico es muy apresurado, pero ¿qué encontró la SBS? ¿Sabe lo que encontró, doctor Machuca? Que la gente que está metida en el área de crédito han entregado crédito de manera irregular, sin calificación, y la gente no tiene la idoneidad técnica para poder gestionar. Prácticamente el gobierno corporativo de las instituciones cooperativas están de más. Le invito a que vea, hoy día ha salido 2 páginas de diario gestión, nunca antes declarado por la SBS. Por eso, más bien agradecerle lo que usted nos ha dicho, es lo que debería hacer, doctor Machuca. Pero ocurre, no ocurre, doctor Machuca. Mil perdones si le incomoda, doctor Machuca. Gracias. En absoluto, en absoluto. Gracias más bien, Filipo, por siempre estar ahí, por tus intervenciones y a todos ustedes por haberme escuchado el día de hoy.